¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, les invitamos a que no se vayan del grupo de oración, que nos quedemos hasta el final. Bueno, bienvenidos a todos. Qué felicidad poder tenerlos acá en este grupo de oración. Entonces vamos a hacer una pequeñita oración para empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento. A ti, Santísima Virgen María, te entregamos esta prédica y que todo, Señor, que nuestro corazón, nuestro entendimiento esté siempre dispuesto al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, ¿quién como Dios, mujeres? Bueno, está pobre. ¿Quién como Dios, hombres? Bueno, ganaron los hombres. Bueno, hoy les voy a hablar, bueno, los que vienen por primera vez, bienvenidos al grupo de oración. A ver, alcen la mano los que vienen por primera vez. Poquitos, bueno, hay que invitar a más gente los viernes a reparar el corazón de Jesús. Bienvenidos. Entonces, hoy vamos a tener una prédica de santo y les vamos a hablar de San Efrén. ¿Han escuchado de San Efrén? No, bueno, yo tampoco había escuchado de él. Es un santo de Irak. Es del tiempo, nació en el año 307. 307, bueno, y la vida de él era poeta, escritor y cantante. A ver, ¿quién le gusta hacer poesías acá? Alce la mano. Poquitos. ¿Quién le gusta cantar? Alce la mano. Poquitos. No, hay que decirle a San Efrén que suscite vocaciones. San Efrén, un hombre de Irak que nació no me acuerdo, ya les digo dónde nació, es un hombre súper raro. En Nínive, Mesopotamia, en Irak. Nació, era poeta, era cantor, era escritor, tenía muchas virtudes, muchas cualidades en él. Cuentan que a la edad de los 15 años, pues pasaron en su vida muchas situaciones, entre ellas el sufrimiento a la edad de los 15 años. Y a los 15 años decide conocer más del Evangelio. Cuando él conoce más del Evangelio, sus papás no eran cristianos, su papá era hasta perseguidor de los cristianos, dicen que era un sacerdote pagano, era súper perseguidor, y San Efrén dedica la vida al Evangelio, a conocer la palabra de Dios, a enamorarse y se apasiona totalmente de la vida de Dios, que dice quiere ser sacerdote. Bueno, empieza a estudiar en el seminario, pero se hace diácono. No le alcanzó el tiempo, porque en ese tiempo empezaron a perseguir fuertemente a los cristianos, muy fuerte. Cuenta un amigo de él que se llamaba San Basilio, llamaba a San Efrén el interlocutor de la verdad, porque era demasiadamente inteligente, a pesar de que no había hecho estudios, pero era un hombre de una mente demasiadamente brillante, pero impresionante. Y la gente lo buscaba mucho a él para que le enseñara sobre la fe. ¿Y saben cómo él logró las conversiones de muchos herejes en ese tiempo? Con poemas, con cantos, imagínense pues, con cosas tan sencillas. No predicaba, sino que con sus versos, con sus poemas, con sus canciones, logró grandes conversiones, pero demasiadamente grandes. Bueno, él vivía pues en Mesopotamia, a ver, yo me acuerdo de Nínive. En el tiempo de él empezó a haber una fuerte persecución, fuertísima, y él le tocó irse para otra ciudad y allá empezó a recolectar personas para enseñarles de la fe, a instruirlas, a hablarles de la verdad de la iglesia, a enamorarlos de la iglesia. San Efrén era un poeta, o sea, hacía unos versos, yo tuve la oportunidad de leer una cosa impresionante, era súper devoto de la Santísima Virgen María, enamoradísimo. Yo creo que uno cuando lee la vida de los santos, de todo, a ver, los que venimos cada viernes, vemos que al final todos, obviamente tienen al final, pues amar a Jesús, pero tienen una devoción fuerte a la Virgen María. Y San Efrén tenía una fuerte devoción a la Santísima Virgen María, pero impresionante, le hacía muchísimos poemas, le hacía muchísimos versos. Y él, bueno, cuando empezó la persecución, él se fue pues para otro
para otra ciudad, empezó a recolectar a muchas personas. ¿Quién como Dios? Atentos, miren, pues, a ver, es muy importante escuchar eso porque así uno dice, Dios mío, vale la pena ser santos. Entonces vamos a esforzarnos, vamos a tratar de no dormirnos, de estar atentos y de escuchar. Bueno, entonces él empezó a recolectar a muchas personas. Les empezó a enseñar del evangelio, de la verdad, de la fe. Y ¿saben cómo él hacía para tener, o sea, para componer cantos? A ver, los que cantan, los que tocan guitarra, los que hacen poemas, los que hacen versos, los que escriben, porque yo sé que a muchos nos gusta escribir, o a muchos de ustedes. Él se iba para las montañas lejanas, en el silencio, él decía, en el silencio me encuentro con la verdad. Y se iba por allá, a las lejanas, a las montañas, a lo más alto, para escribir, y así escribir poemas para la Virgen María y para nuestro Señor. Fue un enamorado de la Virgen María, fue un enamorado de Jesús, fue un alma súper caritativa. En el tiempo de él hubo una epidemia súper fuerte, murieron muchísimas personas, y él se dedica a curar, pues como a curar a los enfermos, a llevarlos a darles de comer. Y dice la historia de él que se lleva como a 300 camilleros, a 300 jóvenes. O sea, tiene un liderazgo San Efrén impresionante, que se lleva a todos esos jóvenes a evangelizar en medio de la peste. O sea, no tenía miedo a enfrentar la enfermedad. ¿Cuántos de nosotros nos da miedo enfrentar la enfermedad? ¿Cierto? Es que eso es duro, nos da miedo. Y San Efrén fue un alma arriesgada y contagió a otros para llevar a evangelizar a más almas. Se lo llevó pues, y hay una frase al final que me impacta muchísimo, que él dice, yo quiero que al final, cuando yo me muera y llegue al cielo, Jesús pueda decirme, así como yo dije en la palabra de Dios, ¿a cuántos dices de comer? Estuve solo y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer. Ese era el lema de San Efrén, ayudar al que más necesitara. Entonces pues no es una vida así, no había como mucha historia, pero uno cuando lee la vida de estos hombres que sabían cuál era su lema, por más sencillo que sea, sabían cuál era su llamado, que era dar la vida por Cristo en medio del sufrimiento, de la persecución, en medio de la soledad, porque también le tocó pasar cosas duras. Su papá lo atacó fuertísimo. Su mamá era la única que estaba pues de acuerdo con él porque también era cristiana, pero su papá se fue en contra de él. Pero a pesar de eso, fue fiel a su llamado, fue fiel a los sufrimientos, fue fiel a la persecución, o sea, fue fiel al Señor a pesar de todo. Entonces hoy los invito a que le pidamos a San Efrén que nos dé una vida de cielo apostólico fuerte. De por allá, yo decía, a mí me impresiona mucho la vida de los santos porque cada época hay uno diferente. Cada viernes uno escucha una historia, algo que nos regala la iglesia, porque esos santos dieron la vida por esto, por la iglesia. San Efrén dio la vida por esto. Con sus poemas convirtió a grandes herejes, con sus poemas, con sus versos, porque en sus versos hablaba del tesoro tan grande que es la iglesia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. entonces vamos a pedirle a San Efrén que interceda por nosotros, que nos haga hombres fuertes, valientes, y que cada viernes, miren, traten de los viernes escuchar la vida de los santos. Puede ser que sea una charla sencilla, pero que nos pueda ayudar muchísimo, porque hay santos que uno no conoce, por lo menos San Efrén, nadie lo había escuchado, ¿cierto? Yo tampoco. Pero uno dice, wow, tantos hombres de tantos lugares, en lo más recóndito del mundo, hombres heroicos que querían dar la vida por Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.